asambleísta Diego Ordóñez. Gracias, señora presidenta. Como siempre, este es un tema el que se lo puede tratar con las cifras, con las evidencias o con el discurso y la demagogia. Como siempre, este es un tema que puede servir para el discurso de balcón, el discurso de barricada. Pero cuando que tenemos que tratar este tema sensible, desde la perspectiva de las cifras, de las evidencias, probablemente ese discurso demagógico encuentre en el vacío, señora presidenta. Hace poco se publicaban los datos y el comercio ponía un gran titular. Los precios caen. A mayo la inflación era del menos 1.13%. Los precios caen, señora presidenta. Y la nota decía, a pesar de los incrementos de los precios de los combustibles por el cambio en la modalidad de los subsidios. A pesar de eso, los precios bajaron, no subieron, no subieron, porque toda evidencia objetiva muestra que el impacto en la producción es mínimo. Hay un impacto, sí, un impacto importante en el transporte. ¿Cuánto encarece eso el transporte de producción? Poco. ¿Cuánto afecta eso a los usuarios del transporte público? Eso es lo que tenemos que discutir. Eso es lo que tenemos que discutir. Y para eso ya están las mesas, señora presidenta, con los representantes del sector del transporte. 3 mesas se han instalado. ¿Para qué el exhorto? Entonces, señores asambleístas, si el diálogo no necesita de exhortos, el diálogo es una convicción y el presidente ha hecho de ese discurso, de esa convicción, hechos. Ha llamado a los representantes del sector del transporte, se ha sentado con ellos y ha estructurado 3 mesas de diálogo. La preocupación es en el costo del transporte, el impacto que eso tiene en la economía de aquellos que usan servicio de transporte público. Bueno, están las mesas para discutir mecanismos que hagan del subsidio focalizado un mecanismo eficiente. Esto es para que no termine beneficiando el negocio de los ricos. Los subsidios, señora presidenta, y por Dios, hay tanta evidencia y estudio que demuestra esto, que no tolera un discurso demagógico. Son regresivos. Los subsidios, señora presidenta, benefician a los ricos. El subsidio al diésel se representa en casos las utilidades de empresas de pesqueras. Cuando usted revisa el balance, hay empresarios que dicen, la utilidad está en el subsidio. ¿Qué estamos haciendo entonces, señora presidenta? Pasar el dinero que debería estar utilizado en programas de ayuda social, me refiero no de populismo ni clientelismo social, sino en programas de educación y salud, estamos pasando al bolsillo, a los balances de los ricos. Y esta es la verdad. Los subsidios, señora presidenta, son regresivos. Son regresivos. Entonces, cuando queremos discutir esto, tenemos que discutir teniendo en cuenta estos elementos y no el discurso, pues, de que esto afecta, ¿no? Y aquella literatura que se expresa verbalmente en relación a un supuesto impacto del incremento de los precios de los combustibles. En aquello que se afecta, ahí focalicemos. Discutamos mecanismos de focalización. El diálogo tiene que ir para eso. Y para eso el presidente ya ha convocado a las mesas de diálogo. El diálogo, señora presidenta, para decir, hay que derogar los decretos y hay que congelar el precio de los combustibles. Eso no es diálogo, pues, porque ya hay consigna. Ahí hay posiciones definidas sobre las cuales no existe espacio para discutir. Hay que tomar medidas que favorezcan al conjunto de los ecuatorianos realmente, y no solamente en el discurso. Entonces, señora presidenta, para decirle que ya lo que está exhortado ya está hecho. No cabe volver a exhortar que se haga diálogo cuando el diálogo ya está iniciado y está estructurado sobre este tema. Finalmente, señora presidenta, a mí sí me preocupa, y debo decirlo,
no solamente que preocupa, de alguna manera me indigna, porque soy quiteño y estuve aquí sufriendo lo que sufrió Quito en octubre del 2019. Y plantearse siempre eso, como que eso podría pasar, como que eso podría pasar, hay una amenaza velada. Porque no puede plantearse pues que eso vuelva a volverse, a eso pueda repetirse o eso se pueda reivindicar como la lucha del pueblo. Eso fue vandalismo. Eso fue vandalismo. Y lo penoso es que al líder de esa jornada vandálica contra Quito le acaban de nombrar presidente de la CONAIE. El diálogo, señora presidenta, el diálogo, señora presidenta, el diálogo significa una actitud y una predisposición a encontrar soluciones vía las conversaciones y además, señora presidenta, la buena fe en el diálogo. La protesta, el derecho a protestar lo tenemos todos y eso es un derecho humano y político, pero no la violencia, señores. No confundamos, no confundamos. La violencia, lo que sucedió en Quito en octubre del 2019, no era un acto de protesta. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, señora presidenta, porque eso no puede volverse a repetir, y menos aún convertirse en una amenaza, con un supuesto efecto de que el diálogo no termine en la forma que aquellos que esperan que termine de alguna manera, termine. El diálogo tiene que terminar en acuerdos, en consensos, no en enfrentamiento, ni con amenazas. Gracias, señora presidenta.